Nuestro tema general es, bueno, la manera que yo lo grabé es pecados que malogran la unidad de la iglesia. Así es más o menos, pastor. Sí, dice. Y hoy el especial enfoque es la murmuración. Bien. Y volvamos a ver a Filipenses 2, solamente de 14 a 18, ¿ya? Filipenses 2, 14 a 18. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Bueno, pienso compartir algo de mi vida. O quisieran que yo confieso algo. Yo sé que ustedes tienen miedo porque les voy a decir que son chismosos, ¿sí? No importa, les voy a contar de todas maneras. Cuando Katy y yo hace muchos años estábamos en capacitación para salir como misioneros, tuvimos una experiencia con la murmuración. Estábamos en un centro de capacitación en Estados Unidos con personas de diversos países, denominaciones y organizaciones. Todos tuvimos la meta de aprender estrategias para aplicar en las misiones. Estábamos unidos en sentir y propósito, animados para prepararnos para servir. Pero en cierta etapa del curso de 3 meses, se presentó una señora para participar y recibir una parte del entrenamiento. Ella fue misionera experimentada de un país de Sudamérica y todo parecía normal hasta que esa mujer empezó a hablarnos personalmente cuando nadie más escuchaba. La murmuración se hace gritando. No, parte de murmuración mismo está describiendo una forma de hablar así que solamente nosotros vamos a escuchar. Ella no va a escuchar. ¿Sí? Ella empezó a hablar cosas negativas del director de la misión. Ni recuerdo cuáles eran sus mensajes, pero sus palabras eran para echar duda sobre el carácter de este hombre, que fue el fundador de la misión y un siervo de buena reputación por muchos años. Me pesa ahora recordar que hasta cierto punto escuchábamos a esa mujer, tanto que empezábamos a conversar entre nosotros si deberíamos salir bajo esa misión o buscar otra organización o irnos independientes. Lo peor fue que empezábamos a mirar de otra forma a este hombre fiel, el director. Esa mujer murmuradora no solo nos habló a nosotros, sino que otros también escuchaban lo que ella dijo. El resultado fue que hubo un cambio en el sentir de la misión, una pérdida de la unidad y armonía. Yo cometí un error en eso. Yo debería haber seguido la enseñanza bíblica que de no escuchar acusaciones de un anciano faltando 2 o 3 testigos, sino que yo escuchaba a una persona a quien yo no conocía. ¿Y cuál fue el resultado de esta situación y cómo terminó? Les hago saber al final
del mensaje. ¿Está bien? Entonces, no olviden hacerme recordar de decirles, ¿sí? Murmuración. La definición de murmurar que encontré en el diccionario fue de hablar más o menos en voz baja y también hablar criticando y quejando. Murmurar parece ser una ofensa no muy seria. No estás asaltando, ni robando, ni cometiendo ninguna violencia. Ni siquiera estás levantando la voz. Aún así, es una ofensa muy seria. En el libro de Éxodo y los otros libros de Moisés, vemos que Dios se molestaba mucho y muchas veces porque el pueblo murmuraba. Podemos decir que hasta la vez que, recuerdan que iban la primera vez a entrar a la tierra prometida y ¿por qué razón no entraban? ¿Qué pasaba? Empezaban a murmurar, a pesar de que Dios les dijo que iba a estar con ellos y solamente tenía que entrar y él iba a darle la victoria sobre todos los pueblos, pero en vez de escuchar el mensaje de Dios, escuchaban la murmuración y se amplificaba dentro de ellos hasta que ellos perdieron, esa generación perdió la bendición de ellos mismos entrar en la tierra prometida. Y por eso, por la murmuración y hacer caso a eso, tenía que andar 40 años en el desierto hasta que muriera toda esa generación. Y en el pasaje que leímos de Filipenses, indica que la murmuración pertenece al mundo perverso y torcido, así dice en el mismo texto. Murmuración es una ofensa social. Solamente funciona cuando se lo hace un miembro de un grupo y tiene que ser en relación de una persona que es miembro del mismo grupo, mayormente uno que esté en posición de autoridad. Por ejemplo, si un jugador critica al capitán de otro equipo, eso no afecta el ánimo ni la unidad de su propio equipo. Posiblemente resulta en el mejoramiento del ánimo de su propio equipo. Pero si critica al capitán de su propio equipo o del entrenador, entonces puede afectar a todo el equipo. Puede resultar en que desconfían en sus líderes, pierden ánimo, sienten inseguros, no juegan bien y pierdan. La murmuración puede traer derrota al grupo total. Lo mismo puede pasar en casi cualquier grupo humano, sea una familia, una compañía, un equipo deportivo, una iglesia, un ejército, un país. La murmuración tiende a malograr el propósito del grupo, hace daño al grupo total y a la vez a los miembros del grupo que se involucran en el grupo para realizar alguna meta común. La murmuración les quita el éxito de cada miembro del grupo en relación a los propósitos que tienen en común. La murmuración es diferente al chisme, a la rebelión y otras ofensas que igualmente malogran al grupo. La murmuración puede involucrar algún tipo de chisme, o sea, hablando en forma negativa de otra persona que no esté presente. Pero el chisme muchas veces es hablado criticando a cualquiera persona. Mientras tanto, la murmuración mayormente es lo que habla un miembro del grupo contra el líder o el liderazgo o de la asociación general. La murmuración puede ser crítica del líder o líderes del grupo, diciendo que hacen malas decisiones, que no son inteligentes o que están haciendo mal, viviendo en pecado, traicionando al grupo
robando, estafando, etcétera. Pero la murmuración no es una comunicación directa a la persona a quien están criticando, sino es hablado calladamente a otros miembros del grupo. Ahora una pregunta. Cuando tienes una queja contra otra persona, ¿a quién debes decirlo? ¿A esa persona misma o si no a una tercera persona? ¿El mismo o otro? El mismo. Cualquier grupo social humana, sea una familia, una compañía, un colegio, una iglesia, depende de la buena fe de todos los miembros. Especialmente en la iglesia, los que llegan a ser miembros tienen la obligación de vivir según la enseñanza de la Biblia. Y ahí se enseña que debemos perdonarnos, no criticar, no murmurar, amarnos unos a otros. Y hay pues muchos más mandatos. La murmuración es como el inicio del cáncer. Desde afuera no se nota nada. Parece que el cuerpo está sano. Pero así como las células errantes empiezan a combinar y multiplicar, la murmuración calladamente produce cambio invisible en el carácter del grupo. Donde hubo gozo y unidad, crece desánimo y desconfianza. El cáncer de murmuración puede empezar con un solo miembro del grupo y la queja o crítica que esto habla puede ser algo que ni siquiera es verdad o puede ser una cosa muy pequeña, un problema sin sentido. Pero el murmurador lo amplifica y lo hace crecer. Y mientras vayan los miembros repitiendo la crítica, el cáncer crece. En el caso del cáncer en el cuerpo humano, muchas veces la persona no sabe que haya enfermedad en su cuerpo hasta que el doctor le da las malas noticias. Está avanzado el caso. O tienes pocos meses para vivir porque no detectaron antes y al inicio lo que estaba pasando. Y así también pasa a veces en la iglesia. Los miembros se van criticando y quejando, pero calladamente. Los líderes o el pastor no escuchan nada hasta que se revienta, posiblemente en una reunión de la asamblea. Se paran miembros acusando al pastor por eso o el otro, y es la primera vez que lo escucha él. Parece que de un momento a otro se levantó la crisis, pero no es así, sino que esa crisis empezó hace tiempo con personas hablando en pecado. Y el tema de hoy es que esto no debe pasar aquí. Cuando eso pasa, es porque los miembros no siguieron los mandatos de Dios en la Biblia. Hacer todo sin murmuración, hemos leído. La murmuración no demuestra culpa de la persona de que se murmura, sino la murmuración indica la culpa de la persona que está murmurando. Eso no quiere decir que los diáconos o el pastor o líderes no cometen errores. Cometen. Solo quiere decir que hay formas de responder a las fallas de otros que son correctos y otras formas de responder que bíblicamente no son correctas. Y la murmuración nunca es correcto, sino es un pecado muy grave.
Existen tres maneras en que una persona pueda participar en la murmuración. Les digo, no para que lo haga, sino para reconocer esa actividad y evitarlo. Una forma de participar en murmuración es que tú mismo empiezas a murmurar en tu pensar. Te viene a la mente algo que no te gusta y piensas que los líderes o alguna otra persona es responsable. Jesús nos dijo claramente que lo que tienes adentro, eso es lo que sale en tu palabra y tu comportamiento. Entonces, la murmuración es primeramente plantada como una mala hierba entre el trigo por el padre de mentira, el diablo, y es plantado en tu pensar. ¿Cómo manejas los pensamientos y mensajes negativos que llegan a tu mente? ¿Lo analizas para determinar en qué manera debes proceder? Porque puede ser que te llegue a tu atención asuntos graves o importantes que tienes que manejar, pero con sabiduría. Pero si yo, sin base lógico, empiezo a ver a otra persona en forma negativa, tal vez porque no me saludaba bien, o por la envidia, o no me gusta su forma de hablar, etcétera, yo ya estoy en pecado. Sí, aunque no he hablado todavía a ninguna persona de mis opiniones, yo ya he empezado a cometer el pecado de murmuración, porque estoy murmurando, criticando, quejando, juzgando a otra persona, a mí mismo. Santiago dice que los demonios mismos creen en Dios, pero ¿crees tú en Dios? ¿Estás en la iglesia? ¿Crees tú en Dios? ¿No sabe que Dios es omnisciente? ¿Cómo puedes imaginar que Dios no sabe lo que estás pensando? Vivimos juzgando a otras personas, pero sonriendo a todos, imaginando que nadie sabe la mala opinión que tengo para ciertas personas, pero Dios sabe. Entonces, el momento de terminar el proceso de la murmuración es cuando primeramente entra a mi mente. En ese momento es cuando debo reconocer lo que estoy haciendo, confesar mi pecado de juzgar a otra persona y cambiar mi actitud antes de que me salga una palabra negativa a otra persona. Entonces, la primera manera que participo en la murmuración es en mi mente. La segunda forma de participar en la murmuración es escuchando. Es cuando alguien me diga una cosa negativa de otra persona o posiblemente queja de la forma en que el grupo está llevando un trabajo o las decisiones que los encargados están haciendo. Ahora vamos a aclarar una cosa. No siempre cuando diga una cosa, cuando alguien diga una cosa negativa, no siempre es que está murmurando. Posiblemente está hablando porque sinceramente busca una solución o la forma de hacer un trabajo mejor. Posiblemente tú mismo ves una situación y te parece que existe un problema que falta hacer algo o pudiera hacerlo mejor. En esta situación, tú puedes elegir una u otra forma de proceder. Tú puedes participar positivamente en la vida del cuerpo o tú puedes ser un cáncer. ¿Cuál quieres ser? ¿Bendición o cáncer? Por ejemplo, tú pudieras decir a otra persona del grupo, hermano, ¿cómo ves la forma
en que estamos haciendo el proyecto? ¿Tú lo ves bien así? ¿O pudiera funcionar mejor de esa otra forma? Y si tú hablas así sinceramente, diríamos que no estás murmurando. Pero si tú digas, ¿por qué los encargados han hecho eso? Ellos no saben nada. Entonces estás murmurando. Eres un cáncer. Y si de verdad tienes una buena idea, puedes mencionar a otras personas para ver si estás pensando bien, viendo bien, pero en fin, es mejor decirlo directamente al encargado. Y cuando lo digas, tampoco vas a decirlo como una acusación. ¿Por qué han hecho eso? Mejor digas, yo estaba pensando en el proyecto que llevamos y me parece que pudiéramos mejorar el trabajo haciendo así. De esa manera empiezas una conversación positiva. Y la otra persona le puede responder, está bien tu idea, lo vamos a considerar. O posiblemente le dirá, lo hemos hecho de esa forma porque existe una situación que nos quita la posibilidad de hacerlo como tú has pensado. La conversación abierta y directa es la buena forma, siempre en forma respetuosa y con buena intención. ¿Cómo debemos hablar? Hablamos la verdad en amor. ¿Sí? La tercera forma en que yo pudiera participar en la murmuración es por repetirlo. Escucho reporte negativo. Lamentablemente, la tendencia humana es creer las malas noticias que escuchamos. Nos llega un chisme y en vez de investigarlo o ponerlo a un lado, lo tragamos. Y una vez que hemos tragado la mala noticia, el deseo humano es de compartirlo con otros. Así es que se multiplique la patógena. Y un pensamiento se convierte en cáncer en el cuerpo, porque tú lo repitas a otras personas. ¿Cómo debo yo responder cuando escucho una noticia negativa de personas en mi grupo? Tal vez sea algo absurdo o no importante. Tal hermano cerveza o este tipo fumaba cigarro. Tú lo puedes descartarlo mentalmente y puedes decir a la otra persona, por favor, quiero pensar bien de otras personas. Por favor, dime cosas positivas si vas a hablar de ellos. Ahora, posiblemente te digan, no sabes, tal persona traicionó a su esposa con otra mujer. O este encargado ha llevado el dinero en vez de pagar las cuentas. En ese caso, las palabras tienen el poder de malograr la reputación de una persona, posiblemente un líder de la iglesia, porque es un asunto muy grave. En este caso, ¿qué no debes hacer? ¿Qué no debes hacer? No debes repetirlo a otra persona. Esto sería participar en el pecado de murmuración. Lo que debes decir es más o menos así. Decirle, preguntar, ¿quién te dijo eso? Y cuando te diga quién, tienes que ir a esa persona y preguntar, ¿a usted quién le dijo? Y así hasta llegar a la fuente de la información para saber si es verdad o no. Posiblemente es un total fabricación. Una vez me pasó a mí, hace muchos años, estaba en otra iglesia
me vino a mi casa un hermano y me dijo, están diciendo tales cosas de usted. Ahora, no recuerdo qué fue lo que estaban diciendo. Solo sé que fue una acusación seria y me sentí obligado de resistirlo, de enfrentarlo. Entonces yo le pregunté al hermano, ¿quién te dijo esto? Y me contestó, tal hermano de la iglesia está hablando así. Entonces yo me fui y me encontré con ese hermano en la iglesia, junto en la salida, entrada de la iglesia, un día. Y le pregunté, ¿estás diciendo, hablando así? Y el hermano me confesó, sí, lo he dicho. Y yo le pregunté de nuevo, ¿por qué estás diciendo esto si sabes que es mentira? Y él me dijo, lo siento, hermano, no debería haber dicho eso. Perdóname. Yo contesté, está bien, te perdono, pero me parece que debes volver a hablar con las personas con quien has murmurado y confesar que has mentido. Ahora, yo no sé si el hermano hizo lo que yo sugerí, pero no volví a escuchar del asunto más. Y yo aprecio al otro hermano que me vino para avisarme de lo que estaban hablando. Aún así, hubiera sido mejor que no escucharan a una persona que acusaba sin pruebas. Y mejor todavía si la persona responsable nunca habría pensado de esa forma, queriendo hacerme daño. Mejor si habría tenido por qué molestarme conmigo, debería haberme acercado personalmente para hablarme directamente. Esa experiencia me hizo reconocer que tal vez la mayoría de los escucha en las murmuraciones de los hermanos son cosas sin base, tal vez un malentendimiento, o en algunos casos el murmurador siente rencor contra una persona y por eso busca una queja o un chisme para hacer daño a la persona. Me hace recordar una historia de un príncipe que hablaba muchas veces sin pensar. No recuerdo exactamente cómo iba, pero es mi versión que le voy a decir. Ya, entonces un príncipe, pero se enojaba mucho, se molestaba y cuando se enojaba, habló cosas feas de muchas personas y eso causaba problemas. Un día su padre, el rey, llevó a su hijo al campo. Fue un día de mucho viento y los dos fueron a la cima de una loma alta, donde el viento corría con fuerza. Estando allí, el rey sacó una bolsa llena de plumas de aves. Lo dio a su hijo, el príncipe, y le dijo, abre la bolsa y suelta las plumas. El príncipe pensaba que era un buen juego y con gusto abrió la bolsa y soltaba las plumas y reía viendo cómo el viento los llevaba. Después el rey dijo a su hijo, ahora hijo, vete y recoja todas esas plumas que has suelto y devuélvalos a la bolsa. Su hijo le miró asustado y le dijo al rey, pero papá, no es posible recoger las plumas. Ya se han ido a todas partes del mundo. Y su papá, el rey, le dijo entonces, así es, hijo. Ya es imposible recoger las plumas. De la misma forma, es imposible recoger nuestras palabras una vez que lo hemos hablado.
Así que tenemos que pensar antes de hablar. Santiago 3, 5 a 11. Santiago 3, 5 a 11. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y también en Santiago 1:10 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, que quiere decir enojarse. Conclusión. Ahora puedes despertar a la persona a tu lado para que escuche al final del relato que empecé al inicio. ¿Está bien? Una hermana misionera estaba murmurando contra el director de la misión, ¿recuerdan? Y en algún momento esa palabra llegó al director mismo. Entonces, un día, cuando estábamos en asamblea de todas las personas de la misión presentes en ese tiempo, el director habló directamente a la congregación de esa manera. Dijo: una persona está hablando mentiras de mi persona. Está diciendo esas cosas a todos los que estamos aquí. Esta persona está presente hoy día y yo le pido que apararse entre nosotros y confesar delante de nosotros lo que está hablando. Por un tiempo, el ambiente paraba silencio. Pero después de un rato, una persona se levantó y sin decir nadita, salió de la capilla en donde estábamos reunidos. Fue la misma hermana murmuradora. Ella salió del local y huyó. Y jamás volví a verla ni saber de ella en toda mi vida hasta el momento. Pero el cáncer de murmuración fue curado cuando la verdad salió a la luz. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Santo, que nos estás hablando, que nos estás indicando cuán serio es ese pecado de murmuración. Ayúdanos, Señor, reconocer cuán daño hace a tu cuerpo, cuán grande, cuán feo clase de cáncer es. Señor, tal vez todos aquí hemos estado, hemos hecho esto, hemos cometido ese pecado. En un y otro momento, Señor, ayúdanos, háblanos, habla nuestra mente y espíritu para confesar, para reconocer, para aprender nuevos caminos y para pensar antes de hablar. Todo eso pido en nombre de Jesucristo. Amén.